por ahora, no puede que en algún momento sucediese algo, pero no he escuchado. eh, Cualquier proceso que implique un despertar, un darse cuenta, que sea el punto de partida para un proceso de transformación en un ser humano, debe innegablemente partir del lado sombrío, de la parte negativa, de la parte reactiva, salvo una excepción. Si tú estás trabajando con jóvenes, ahí el tema funciona de manera diferente. Pero ya en el caso de los adultos, digamos que yo uso una expresión y es que necesitamos pasar por el trago amargo de descubrir nuestra sombra para retornar a la luz. Entonces digamos que partamos de ese principio. Es necesario que todo proceso que implique un ejercicio de darse cuenta y de conciencia pase por ese aspecto sombrío, ese aspecto negativo de nuestra personalidad. ¿Dónde radica la dificultad con el eneagrama? Que podía convertirse en una dificultad o en un desperdicio, que debido a eso nos hemos encasillado en ese aspecto solamente. La gente cree, la mayoría de las personas creen que el enagrama se reduce a eso. Adicionalmente hay un encanto, hay una golosina ahí. Cuando tú empiezas a ver una herramienta tan perfecta como el eneagrama, donde te muestra de una manera cruda, de una manera transparente y de una perfección sin igual las características de tu comportamiento. Ujú. Entonces tú quedas absolutamente descrestado y entonces la mayoría de las personas se quedan en ese descreste y empiezan a engolosinarse de pronto de una manera a veces morbosa con ese aspecto reactivo del eneagrama. Y entonces creemos que el eneagrama es eso, y ahí vienen las deformaciones. Y entonces la gente se encarreta, se engolosina en ese aspecto, no solamente por lo que representa verse a sí mismo y reconocerse, que sería la parte positiva, sino en ver a los demás. Y entonces hemos hecho un reduccionismo del eneagrama. Y por eso muchas personas que no saben o que no conocen el eneagrama a profundidad hablan de que el eneagrama encasilla a la persona en nueve estructuras de personalidad. Y lejos de pretender el eneagrama eso, el eneagrama es muy distante de eso. Si hay algo hermoso en el eneagrama es la parte de la luz, es decir, cuando tú a través del eneagrama inicias un proceso de autoconocimiento que te lleva a reconocer las características aprendidas en tu comportamiento, en tu manera de pensar, sentir y actuar, desde la construcción de tu carácter, que luego cruzado con tu temperamento definen una estructura de personalidad, tiendes a quedarte ahí en eso. Y inclusive creemos estar haciendo un trabajo cuando nos quedamos en eso. Pero resulta que hay que ir más allá. El primer proceso es el proceso de identificación, que es lo primero que también tenemos que hablar. No soy un número. Yo no soy un 8, no soy un 7, no soy un uno, no soy un 2. No, yo me comporto o me identifico con las características que el eneagrama describe de manera maravillosa en cada uno de los eneatipos. Entonces, la primera etapa es la identificación. Ahí nos quedamos. No, el eneagrama te permite pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Desidentificarse con esa estructura de personalidad. Sí, yo reconozco que me comporto de esa manera, lo acepto, pero ¿ahora qué? No, ahora viene un proceso de desidentificación. Y ese proceso, en el caso de Humanizarte, en el caso del proyecto que yo lidero, lo hemos desarrollado, lo estamos desarrollando en lo que llamamos el Enneagrama de la Luz. Y entonces ahí empezamos a trabajar esos aspectos positivos que habitan en cada uno de nosotros y que la identificación con una estructura de comportamiento no permiten que se manifieste. Entonces, cuando hablamos del eneagrama de la luz, lo que hacemos es un énfasis en ese otro aspecto, en ese aspecto maravilloso, una frase que es muy trajinada y que cientos de conocedores del eneagrama hablan, y es el famoso mapeo para llegar a tu esencia, que es lo más hermoso del eneagrama.
Sí, yo pienso que entre más trabajo el eneagrama, más me reafirmo que lo más hermoso es esta parte, lo que hay detrás de esa sombra, que es realmente lo que nos habita, porque somos seres de luz, porque nuestra esencia es el amor y la luz es la frecuencia vibratoria más cercana al amor. Entonces, por eso empecé a trabajar lo que llamo el eneagrama de la luz. Ahí me surge una pregunta y es, ¿qué pasa que nos quedamos como en esa punta del iceberg? Nos quedamos como en ver en qué cajita estamos y nos cuesta ese proceso de desidentificación, como lo nombras. ¿Cómo lo has encarado? ¿Cómo acompañas este proceso de desidentificación? Una vez que ya estamos, reconocemos cuál es nuestro comportamiento, reconocemos con qué eneatipo nos identificamos, ¿cómo acompañas ese proceso hacia la desidentificación, en ese mapa, en esa ruta hacia allá, la luz, hacia la esencia, hacia el ser? Te podría dar muchas respuestas, pero voy a escoger una que me parece que es como lo más interesante del enfoque que nosotros hacemos. Si hay alguien que le gusta el eneagrama y aprende del eneagrama de una manera absolutamente abismal y muy juicioso, es el ego. A Mm, nuestro ego le encanta el eneagrama. Nuestro ego aprende eneagrama más que nosotros, inevitablemente. Eso lo asociamos con un ego nuevo que muchas personas adquieren si ya no lo tenían en los inicios de un proceso de transformación personal. Tú debes haber oído hablar de él, que es un ego inevitable que todos adquirimos, que es el más peligroso de todos los egos, y es el ego espiritual. ujú. Ese es el más peligroso de todos los egos, y es cuando tú empiezas a saber algo y cuando sabes eso, entonces empiezas a mirar por encima del hombro a los que no lo saben. Mm. Entonces ahí es donde aparece algo que es bien importante y es que tú empieces a darte cuenta cómo inevitablemente tenemos la tendencia, después de conocer el eneagrama, a que nuestro ego haga uso de él. ¿Cómo hace uso el eneagrama? ¿Cómo hace uso el ego de ese eneagrama? Empieza a desarrollar comportamientos mucho más sutiles, haciéndote creer que lo que estás haciendo lo estás haciendo desde tu ser natural, desde tu esencia, cuando no es otra cosa que una manera más refinada de que tu ego siga imperando, siga siendo tu amo y señor. Como Entonces, maquillar y poner más bonita la máscara, digamos. exacta, ese tema es bien interesante, porque además yo recuerdo mucho que en el primer seminario que nosotros tenemos, que es en el despertar del ser, hay un momento donde yo le digo a las personas, mira, tal vez a estas alturas del ejercicio tú te sientes engañado por la persona que te invitó, te motivó, te patrocinó venir a esto, porque tú llegaste con la idea de ser una mejor persona. Y la idea de ser una mejor persona, en principio desde nuestra inocencia, por no decir desde nuestra ignorancia, y defino el tema ignorante, ignorante es aquel que cree que sabe. Entonces, creemos que ser una mejor persona es maquillar nuestro ego que se encuentra maltratado, se encuentra golpeado, hay alguna situación que hace que sientas que no eres una muy buena persona, pero entonces lo interpretas como que es maquillar tu ego, ¿no? Como que es mejorar esa máscara. Y resulta que cuando llegas a nuestros ejercicios, a nuestros seminarios, el planteamiento es otro, es no maquilles tu ego, es quítale el poder a tu ego. Entonces, digamos que, siendo concreto a la respuesta a tu pregunta, lo que hacemos es que las personas, a través del trabajo que hacemos en el Eneagrama de la Luz, puedan descubrir las sutilezas de su ego, el comportamiento nuevo aprendido después de los comportamientos que pudiesen haberse desestructurado en las primeras experiencias con Eneagrama. Por eso hablamos de que las personas que llegan a Eneagrama de la Luz ya deben tener un camino del trabajo con esa herramienta. Ujú. Y entonces esa conciencia y ese descubrir esas formas sutiles y empezar a preguntarse, eso que estoy pensando, que estoy sintiendo o que estoy haciendo hoy, en este momento, ¿de dónde viene? ¿Viene de mi esencia divina, de origen divino, o viene de mi comportamiento aprendido de mi ego?
Entonces, digamos que es empezar a subir a unos niveles de conciencia superiores. Lo primero es que empezamos con un reconocer, con un conocer, perdón, o